Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas al taller de Lili. Para las que no me conocen, me llamo Liliana y este es un taller con distintas técnicas. Vamos a aprender juntas a jugar un poco con todos estos materiales. En este caso vamos a hacer unos alajeros antiguos. Como ven, utilicé latitas de pomada de los zapatos o betún y también vamos a utilizar para hacer este trabajo acrílico blanco, fijador para el pelo el más económico, también porcelana fría, silicona líquida. Van a ver que es muy fácil de hacer. Papel de aluminio, el de cocina. También vamos a utilizar algunas láminas de decoupage, ¿sí? O alguna revista que tengan con alguna figura antigua, que también nos va a servir. Algunas piedritas, si tienen alguna billutería que ya no usen más, pueden desarmarla y utilizar distintos elementos. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a colocar en la mesa un cartón para no ensuciarlo, porque vamos a rociar estas latitas con fijador. Se preguntarán por qué fijador. Bueno, el fijador se coloca en la base de la lata para que el acrílico tenga mejor agarre y no se descascare, ¿sí? Entonces lo rociamos, lo dejamos secar, esto va a secar muy rapidito y vamos a comenzar a pintar las latitas. Mientras que pintamos la latita, déjame invitarte, si no te suscribiste aún al canal, que lo hagas, así no te perdés ningún video y ninguna técnica. Para esto tenés que hacerle clic también a la campanita para que YouTube te avise cuando subo un video nuevo. Como ves, acá ya pegué lo que es una tuerca grande. También utilicé porcelana fría para darle más relieve a la tapa de la lata. Y acá lo que utilicé fue porcelana fría. Hicimos un choricito y lo fuimos colocando todo en el contorno de la tapa. Como lo que quiero es lograr un alajero antiguo, bueno, usé distintas cosas para darle relieve, porque lo que queremos lograr es hacer un alajero que sea una imitación plata, ¿sí? Y en otro caso va a ser como si fuera un oxidado, ¿sí? Que, bueno, que tiene sus años y a través del tiempo se fue oxidando. Y en la tercera latita lo que hice fue usar todo porcelana fría. Hice como si fuera una flor. Entonces, vamos a colocar, primero puse un círculo de porcelana y luego hice como unos arabescos, como pétalos de flores, y la fui pegando una al lado de la otra. Una vez terminado, lo vamos a dejar secar. En la latita que tenía la tuerca de metal, bueno, yo le puse una tuerca, ustedes lo pueden hacer hasta con porcelana fría, ¿no es cierto? Yo lo que hice, como saben, yo uso mucho el adhesivo multipropósito y coloqué en toda la base, puse este adhesivo y lo dejé orear hasta que quede en punto mordiente. Aquí ya tenemos las tres latas preparadas para seguir decorándolas. Vamos a utilizar, yo en este caso utilicé esmalte acrílico color turquesa, pero pueden usar acrílico color turquesa o el color que guste. Yo les recomiendo, para darle un acabado antiguo, tiene que ser entre un verde esmeralda o un turquesa. Entonces vamos a proceder a pintar.
Y ahora sí, vamos a utilizar este aluminio de cocina y vamos a cortar un trozo y lo vamos a colocar encima de donde pusimos el adhesivo multipropósito. Si no tienen este adhesivo, no se hagan problema, pueden utilizar cola vinílica. Lo vamos a ir adhiriendo a la base y nos va a quedar algo así. Con la flor hice lo mismo, pero en este caso lo que hice es coloqué el aluminio entero, ¿sí? Sin recortarlo, que es indiferente, pero bueno, quería mostrarle que podemos tener otra alternativa. Hice lo mismo que con el otro, una imitación plata, solamente que le vamos a dar otra tonalidad. En este caso me ayudé con un pincelito para poder hundir el aluminio y que nos queden las profundidades copiando la flor, ¿sí? Quiero mostrarles que también podemos hacer relieve con el mismo aluminio dándole forma. En este caso hice bolitas, si no podemos hacer pequeñas como si fueran hojitas. Les quiero mostrar diferentes alternativas para que ustedes puedan tener otras ideas, a lo mejor con algunas florcitas. Eso lo dejo a gusto de ustedes. Ahora vamos a usar acrílico color oro antiguo. Si no tienen esto y tienen purpurina dorada o purpurina color bronce, también lo podemos utilizar mezclando con una gotita de goma laca. Pero me pareció mucho más práctico tener el acrílico del color que necesitamos, que en este caso es oro antiguo. Como ven, estoy utilizando un pincel número 2 redondo para poder manipularlo mucho mejor. También manché un poco los costados de la lata con el mismo acrílico color oro antiguo. Y acá ya tenemos las 3 latitas preparadas para la pátina. Muy bien, vamos a utilizar betún de Judea, ¿sí? Que se compra en la librería de artística y es líquida. Y vamos a colocarla por encima de esta flor. Vamos a colocarla con un pincelito y luego vamos a ir retirando de a poquito el exceso con un papelito de servilleta de papel o un trapito. Quiero comentarles que el betún de Judea lo que hace, ayuda a envejecer los trabajos que hacemos. Por ejemplo, en pintura, también en pintura decorativa y también en estos tipos de trabajo. Para reemplazar este tipo de material como el betún de Judea, podemos utilizar óleo, óleo en el color, por ejemplo, tierra de sombra tostada con un poquito de cera virgen y va a quedar muy bien igualmente. Y nos va a servir también para envejecer cualquier objeto. Para darle otra tonalidad a este tipo de trabajo donde queremos hacer un mental antiguo, lo que se me ocurrió utilizar es betún de Judea, que también, como sabemos, los metales tienen distinto color, distintas tonalidades, así que en este caso utilicé pomada negra para poder hacer una plata con otro tono de color. Muy bien, acá ya tenemos las 2 latitas
imitación metal. Ahora vamos a tomar la latita que tiene el color turquesa con la fotografía y vamos a colocarle un poquito de betún de Judea para darle ese toque a viejo, a envejecido. Con algún adhesivo instantáneo, como por ejemplo, no quiero decir marca, pero hay algunos que son muy fuertes, vamos a poner una gotita y vamos a pegar las piedras que tengamos. En este caso, en una puse una gema verde y en el otro una perlita. También quiero contarles que en el de color turquesa lo que hice es ponerle unas medias perlitas que tenían, que se compran en la librería, y le puse también para decorar un poco. Espero que te haya gustado este trabajo, a mí me encantó hacerlo y compartirlo con todas ustedes. Como te dije antes, si no me conoces, si sos nueva, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguna técnica que yo pueda enseñarte. Un beso enorme y nos vemos prontito en el próximo video. Chau, besitos.